Walter Correa es el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y está en comunicación con nosotros. Correa, ¿cómo le va? Nacho Otero lo saluda acá en Delta 90.3. Gracias por atendernos. No, por favor, ¿qué tal? Buenos días, Nacho. Bueno, saludo ahí a la mesa, al equipo y a toda la audiencia. Gracias. Bueno, primeras impresiones, ¿no? Con esto que el gobierno va lanzando a cuentagotas, con iniciativas, con esto del banco de horas, con esto de modificar el cálculo de las indemnizaciones. ¿Qué piensan de lo que se sabe hasta ahora de la reforma laboral? No, mira, a mí me gustaría subrayar algunas cuestiones, como ser la de que en 2 años del presidente Milei, con una clara política en contra de la industria nacional, en contra del trabajo, se generaron miles y miles de despidos, ¿no? Son familias, padres, madres, hijos, hermanos que se han quedado sin trabajo, ¿no? Y esto ya, de hecho, ocasiona una flexibilización laboral porque es imperiosa la necesidad de ese pueblo trabajador de buscar trabajo, conseguir trabajo para alimentar a su familia. Entonces, en esta situación es muy difícil insertarse en una discusión de precarización laboral. Y después, bueno, esto lo digo como militante peronista, ¿no? Estamos en condiciones de discutir, de debatir, de hacer las reflexiones que sean necesarias, pero hay que hacerlas de acorde a un mundo real, ¿no? Y ese mundo real nada tiene que ver con las propuestas del Ejecutivo, ¿no? Con las propuestas del presidente Milei. Si nosotros tomamos como referencia lo que está sucediendo en Europa con respecto a la jornada, vemos que gran parte de los países europeos disminuyen la jornada diaria y disminuyen la jornada semanal. Y si nosotros venimos para acá, para Latinoamérica, tenemos a Brasil con 44 horas, la presidenta de México anuncia que a partir del 2026 los trabajadores mexicanos van a tener 40 horas semanales, Colombia anunció también que en 2026 los trabajadores van a tener 40 horas semanales, Chile ya tiene 40 horas semanales, y si nos remitimos a la República Argentina, el trabajador argentino, hay una ley que es la 11.544, que es de 1929, y establece el máximo de 48 horas semanales. Bueno, donde lo que yo pretendo, o lo que pretenden muchos sectores, es discutir desde el contexto y el marco de la realidad. Acá lo que quiere hacer el presidente Milei es, en términos políticos, insertarnos en una colonia yanqui, y en términos de trabajador y trabajadora, insertarnos en el preperonismo, ¿no? Donde el trabajador no tenía ni conquistas ni derechos. Es muy difícil cuando el gobierno nacional desconoce el contexto nacional, cuando desconoce el contexto mundial de los regímenes que se están implementando en el mundo, que siempre son una modernidad. Esto no es una modernidad, esto es una retracción en términos de derecho, en términos democráticos. ¿Usted piensa eso? ¿Que piensan eso de la provincia de Buenos Aires, que nos quieren hacer una colonia yanqui? Yo, como militante peronista, Walter Correa, como militante peronista, lo que sí están haciendo es insertarnos en una colonia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Bueno, mira, clarísimo, yo soy claro en mi posición cuando veo que hay una incidencia, ¿no?, de soberanía monetaria desde el Fondo Monetario Internacional y desde el Tesoro Americano, ¿no? Por eso lo están insertando en una neocolonia. ¿No hay nada que se tenga que discutir de la legislación laboral vigente hoy? Yo creo que hay muchas cosas que se podrían discutir, que se podrían debatir, pero siempre en un contexto, insisto con esto, desde el marco de una realidad que existe. La verdad que también habría que ver desde el tema de salud mental, de salud físico, lo que implica trabajar 13, 14 horas por día, ¿no? Hay cuestiones que ameritan una discusión mucho más profunda, con un contexto mucho más profesional, cuando se habla tan a la ligera de una jornada de 13 horas, ¿no? Sí, también dependiendo del tipo de trabajo, ¿no? Igual
en cierto punto es como que lo que sucede es que el trabajo en muchos casos, el home office, hizo que empezó a usarse muy fuerte después de en la pandemia, después de la pandemia como modalidad, que sean muy difusos los límites entre el trabajo y el descanso. Mira, vos ahí das un ejemplo que es el tema del teletrabajo. Yo como diputado de la Nación fui parte de la ley de teletrabajo, una ley que se configuró en una situación de pandemia, y esa misma ley después se replicó en Latinoamérica. Es muy similar a la que tienen los trabajadores de Italia, de España. Y bueno, ese es un ejemplo de cómo en un contexto de realidad, porque imperaba la situación de la pandemia, todos los sectores se pusieron de acuerdo y se gestó una ley que se votó con mayoría plena, ¿no? Correa, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. No, gracias a vos por permitirme manifestar lo que siento y lo que pienso. Por favor, Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, pasó por acá, por Delta 90.3. Coworking. Un espacio donde la información, las noticias y la actualidad la construimos entre todos. Con Nacho Otero, equipo y voz.